Entonces, señores, buenos días nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con las clases virtuales que te hemos venido adelantando por esta aplicación de investigación de mercados. Esta sería una nueva clase virtual. Todos me están viendo la pantalla, la presentación, ¿alcanzan a verla? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bueno, entonces miren, muchachos, ustedes ya hicieron los 5 primeros puntos. Los 5 primeros puntos de la actividad. Los 5 primeros puntos que hicieron, ¿hasta dónde llegó? Hasta los objetivos. Vamos a abrir aquí el archivo. Entonces, ustedes hicieron los 5 primeros puntos hasta los objetivos. Entonces, vamos a empezar a hacer el estudio de mercados o continuar con el punto número 6, que es análisis de mercados. El análisis de mercados empieza con análisis del sector. Entonces vamos a ver qué va ahí, qué viene, qué tengo que tener en cuenta yo para hacer ese análisis del sector. Entonces, mire, cuando hablamos de análisis del sector y mercado de referencia, poco a poco nos vamos acercando a lo que es el estudio de mercado. Vamos a analizar cómo se está comportando el mercado de nuestro producto o en este caso de nuestro servicio. Tenemos que tener en cuenta los siguientes factores: demanda global en el mercado de referencia consiste en el volumen total de unidades de productos vendidas de dicho mercado, aunque también se pueden facilitar en términos económicos. ¿Cómo así? Entonces, yo tengo que buscar la forma de conocer cuál es la demanda global que existe de eso. Por ejemplo, si yo voy a vender bolsas de agua, yo tengo que saber o investigar cómo es la demanda del consumo de agua que existe actualmente, por ejemplo. Entonces, cómo es el consumo de los individuos, de las familias, de las empresas. También tenemos que averiguar lo que está pasando con el consumo actual de productos similares al que nosotros vamos a ofrecer. Por ejemplo, en las zonas donde pensamos comercializar y también tal vez a los empresarios que se dedican a producir lo mismo, que tienen pensado producir de lo que tenemos pensado producir nosotros. Un momento aquí ya. ¿Quién es el de micrófono para silenciarlo? Bueno, sí. No me sale para silenciarlo. Ana Mercedes, listo. Listo, entonces continuamos aquí. Entonces, como les decía, tenemos que averiguar lo que está pasando en el sector, por ejemplo. Entonces aquí viene un término que tenemos que utilizar y aplicar para los futuros competidores que empezaron, esos competidores que ya están haciendo lo que yo voy a ofrecer. Entonces aquí es donde podemos, lo que podemos aprender algunas cosas como el benchmarking. Benchmarking es un término que se utiliza para conocer a la competencia, a conocer el mejor. Entonces ahora miramos en qué consiste eso. De pronto ustedes alguna vez lo vieron en alguna materia. ¿Alguna vez se lo han mencionado en alguna materia anteriormente? ¿Alguno había escuchado ese término? Empresarial. Ok, listo, muy bien. Entonces, mire, cuando hablamos de sectores económicos tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar entonces del sector económico que estamos en el cual estamos haciendo el proyecto. Por ejemplo, muchos de los proyectos de ustedes tienen que hablar del sector de la salud, pero entonces también tienen que saber qué tanto, como hay mucha información del sector de la salud, cuál es la información que yo voy a colocar del sector de la salud. Por ejemplo, entonces, si yo voy a hablar tengo un proyecto de oncología, bueno, sí, yo hablo del sector de la salud, pero también tengo que hablar de las investigaciones, de los avances que hayan existido en la parte oncológica. Si mi proyecto es de educación,
no, yo voy a poner un preescolar, entonces yo tengo que hablar del sector educación, yo tengo que mirar que el sector donde yo voy a estar es el sector económico de la educación. Por ejemplo, las personas que van a poner farmacia, entonces tienen que hablar del sector, hay que hablar de la salud, pero más también enfocarse en el sector farmacéutico, cómo va ese sector, cuál es el crecimiento. Hay sectores que están creciendo ahora mismo muchísimo más que otros sectores. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio actualmente de poner una explotación minera, ¿cuál es el sector ahora mismo que está que tiene los precios negativos? La producción minera. ¿Por qué? Porque ahora mismo las empresas están quietas y nadie está demandando productos. También tenemos que ver que muchos de los sectores de los que ustedes están haciendo los proyectos es el sector de alimentos. Si yo digo que si mi empresa es de alimentación, entonces yo tengo que hablar, tengo que enfocarme en cómo es el sector de alimentos y cómo es el sector, o sea, además de ese, cómo es el sector, ir perfilándolo a las empresas que se dedican a hacer eso mismo. Si yo digo que voy a hacer entonces comida saludable, esa comida saludable que yo voy a ofrecer, yo tengo que hablar de las personas así que ofrecen comida, así no sea comida saludable, porque yo me estoy metiendo en un sector que debo conocer. Entonces, digamos, y si yo voy a hacer comida saludable y alguien está haciendo o ofrece comida saludable, pues yo también tengo que conocer y hablar de esas empresas que se dedican a hacer es lo mismo. Entonces, sectores económicos son los sectores globales en los cuales yo me voy a meter en mi negocio. Les hago una consulta aquí. De pronto, a alguien no le queda claro en qué sector económico está su negocio. Me dice ahora, profe, mire, mi proyecto es este. ¿Qué sector económico es? Entonces, para aclarar esa duda. Entonces, los sectores económicos son los sectores globales donde se va a meter o está encadenado esa actividad productiva. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es el sector que van a empezar, que dijeron que querían que empezar a soltar para que las personas empiecen a producir? Los que ven noticias. ¿Cuáles son los sectores que van a empezar a salir? De construcción. De construcción. La medicina. Manufactura. Manufactura, producción. Manufactura y construcción. Exacto. Entonces vieron que son sectores globales que todos se dedican, tienen unas actividades específicas. Entonces, cuando hablo de manufactura, entonces de manufactura hay muchas clases de manufactura. Pero ahí también es bueno ahora identificar que hay un temor porque dicen que muchos sectores económicos van a salir, pueden, una cosa es que puedan salir a producir, pero muchos empresarios, señores, ustedes que están viendo noticias, se dan cuenta que muchos han dicho, listo, es que ustedes me dan permiso para salir a producir, pero lo que yo vendo, yo para qué lo voy a producir, exacto, porque ahora mismo, ¿quién va a comprar? Por ejemplo, yo les digo, hace un mes yo estaba averiguando unos colchones. Ahora mismo eso es lo último que uno quiere comprar. Ahora mismo también me estaban ofreciendo por ahí que a mí me llega que yo compro siempre por internet en la página de Dafiti y todas las páginas de esas de promociones, pero en este momento eso es lo último que uno piensa. ¿Para qué voy a comprar de pronto una camisa, un pantalón o algo ahora mismo? Entonces muchos de los sectores económicos también decían que ellos tampoco iban a producir porque el sector, ellos se jalonan porque la gente salga a los almacenes y compren. Entonces, ahora mismo un sector de la manufactura que solamente siempre y cuando vaya a producir uniformes, todo eso que tenga que ver con las actividades económicas. Entonces, dense cuenta que todo eso va encadenado, que la economía depende también entonces de lo que se esté produciendo, lo que se esté demandando. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hablábamos de benchmarking, es el proceso de análisis de la competencia que ayuda a mejorar
la estrategia de marketing de nuestra empresa para diferenciarnos del sector. Entonces aquí en el base marketing dése cuenta que entonces hacemos planeación, buscamos datos, analizamos datos, implementamos y monitoreamos a la competencia. ¿Con qué objetivo? De hacer un mejor marketing, porque si yo miro qué está haciendo la competencia, yo analizo lo bueno de la competencia y eso bueno de la competencia tengo dos opciones: copiarlo y mejorarlo, porque hay veces que a veces la competencia hace las cosas bien y no necesariamente copiarlo. Hay muchas empresas que, díganme de pronto alguna empresa que ustedes hayan visto que se haya copiado de la competencia alguna vez, o que ustedes dicen hizo lo mismo de la competencia. Y puede pasar que yo hago lo mismo de la competencia, pero a mí también me está yendo bien. Un ejemplo, ¿cuándo puede pasar eso? Las bebidas de gaseosa. Profe, esto no puede pasar con Coca-Cola y Pepsi. Exacto, se puede decir que Coca-Cola y Pepsi, en cierto sentido, cuando hay un producto como una bebida negra, independientemente de que no sea el mismo sabor, entonces uno lo que dice es, ¿cómo es posible que yo esa bebida negra le esté yendo bien? Yo también voy a sacar una bebida negra para hacerle competencia. Entonces siempre pasa lo que es benchmarking. Ustedes también van a tener siempre en sus negocios competencia. A veces nos afecta cuando tenemos competencia. Cuando tenemos competencia, no, ya viene esta persona, nos va a poner el mismo negocio. Es como cuando ustedes a veces ven que alguien pone una venta de X producto en la calle. Cuando pusieron la venta de bolis. Cuando pusieron la venta de bolis, entonces al cabo de 2 meses ya todo el mundo estaba vendiendo lo mismo. Pero entonces, así usted venda lo mismo, para que usted tenga un factor diferenciador, tiene que hacer cosas que sean difíciles de copiar y siempre estar en constante mejoramiento. Entonces, señores, continuamos acá. ¿Cuáles son los puntos a conocer? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que conocer en este análisis? ¿Cuál es la cifra de venta en dinero que se factura en el mercado? Por ejemplo, entonces, ¿cuánto se está facturando en el mercado que yo estoy haciendo? ¿Cuánto se está facturando en el mercado en la salud? ¿Cuánto se está facturando en el tema oncológico? ¿Cuánto se está facturando en el tema de servicios? Siempre buscar cifras, los puntos a conocer. ¿Cuál es el volumen de ventas en servicios, en unidades que actualmente se comercializan? Yo sé que, señores, a veces los datos son difíciles y no los hay, pero tenemos que buscar la forma de pronto de que, si no los hay, buscar a ver quién más o menos nos dice, algún experto que ustedes puedan decir, X persona que es la experta o que tiene experiencia en el mercado, pues estima que es la comercialización, pero esos datos a veces sí existen, de pronto que son muy viejos, pero sí existen de años anteriores, ya sea por el DANE, por algún estudio o por alguien que haya hecho un proyecto similar. ¿Cuántas empresas del sector están vendiendo o comercializando esos productos en dicho mercado? ¿Cómo es la cuota de mercado de dichas empresas? ¿Cuál es la empresa líder? Tenemos que saber cuál es la empresa líder. Muchos a veces te dicen, profe, yo voy a vender medicamentos. Está bien, eso es pero cuando vamos a hacer la investigación de mercado, tenemos que conocer actualmente quién la empresa líder, por qué se caracteriza, cuánto de pronto está vendiendo, quiénes son los clientes. Todos esos datos a veces sí están porque en el sistema de salud todo se cruza, sino que tenemos que identificar es cómo lo hacemos o cómo lo buscamos. También tenemos que buscar cuál es la segunda empresa después de la empresa líder en cuota de mercado. Siempre hay una más grande, pero también hay una segunda. ¿Qué hace la empresa líder para ser líder y su seguidora más cercana? ¿Cuáles son los canales que utiliza? ¿Qué posicionamiento tiene al precio en el mercado? Si procede, sí, también tenemos que hablar de la clase de tecnología, también hablar qué clase de tecnología utilicen y análisis socioeconómico del mercado potencial. Entonces vieron que son muchos factores que tenemos que conocer
y que empezar a buscar en el mercado que vamos a hacer. Bueno, también aquí les doy una cuña. Muchos de ustedes, yo les dije, señores, síganse de proyectos de creación de empresa, pero si yo me voy a seguir de un proyecto de creación de empresa, yo tengo que también saber qué copiar y qué no copiar. Muchos lo que hicieron fue un copy y pegue, entonces por eso se equivocaron, porque uno tiene que saber qué información de lo que está ahí me sirve y qué no me sirve. Entonces, es más, muchos los objetivos que yo ya los tenía listos, no los siguieron y colocaron los objetivos de esa creación de empresa, que es totalmente diferente porque ellos van a hacer unos puntos que acá no los vamos a hacer. De la creación de empresa, como yo les decía en clase, vamos a hacer una parte. Ellos siempre hacen por lo general 5 estudios. Nosotros vamos a hacer un solo estudio, que es el primero, la investigación de mercados. Entonces, señores, continuando aquí con el punto, entonces, punto 6, estudio de mercado, análisis del sector, que es lo que les acabo de explicar. 6.11, análisis DAFO. Continuamos aquí. El análisis DAFO o DOFA, uno más lo conoce como ustedes quieran pronunciarlo, que ya ustedes son unos expertos haciendo este análisis. Entonces, ustedes este análisis tienen que hacerlo como si ustedes estuvieran, ¿desde qué punto de vista? Desde el comienzo del negocio. Si ustedes abren hoy el negocio o lo abren en este momento, así como ustedes se visionan abrirlo, tienen que entonces analizar con qué debilidades creen que ustedes empiezan, con qué fortaleza. Por ejemplo, una debilidad que a veces que todos los negocios nuevos empiezan es la falta de conocimiento, la falta de experiencia, que de pronto yo no tengo muchos clientes. O sea, son factores que yo siempre, que esos negocios nuevos van a empezar con esos factores, con esa debilidad. Fortaleza, ¿cuáles son las fortalezas que puede empezar un negocio nuevo? Bueno, fortalezas, dependiendo ahí donde van lo que ustedes piensan decir de su negocio, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían las fortalezas que yo le puedo poner a un negocio nuevo? La tecnología, el personal, la cercanía, las instalaciones, son cosas que ustedes se proponen que van a tener su negocio nuevo. Y en el análisis externo, pues amenazas y oportunidades son esas amenazas y oportunidades que ustedes identifican. Amenazas, por ejemplo, que si el mercado está saturado, que si se me puede llevar más competencia. O sea, son factores externos que yo no puedo, y oportunidades. Entonces, esas oportunidades que tienen ese mercado que aún no han sido exploradas. Entonces, cuando nuevamente, para que no se les olvide, cuando vamos a hacer ese punto 6.11, tenemos que enfocarlo debilidades y fortalezas que va a tener la empresa. Si yo la monto el día de hoy, qué debilidades tengo y qué fortalezas tengo. O sea, no la debilidad que existe ahora, sino la debilidad que va a existir en el momento en que yo voy a poner esa empresa. Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿Pregunta, dudas? Una pregunta. Sí. El proyecto que nosotros estábamos trabajando fue que usted nos colocó de la lavandería de todo tipo de prendas en Sagún. Entonces, el sector económico exactamente de ella, ¿cuál viene siendo? Bueno, ahí hay varias. Entonces, como ese, de pronto hay un sector que no te va a decir, no, que esté muy diferenciado. El sector de lavandería es un sector que de pronto no está muy diferenciado, pero yo sí puedo hablar del sector servicios. Yo hablo del sector servicios, también hablo del sector al sector al cual yo le voy a enfocar, el servicio, que puede ser sector salud. Entonces yo hablo de qué, del sector servicio, de algo del sector de salud. Le hablo entonces de la cantidad de empresas que voy a ofrecer. Si yo voy a ofrecerle también esa lavandería a
el sector educación también hablo. Entonces hablo de como son varios sectores y no, el sector de la lavandería no está metido en un sector así como puntual. Entonces yo miro la forma de cómo enlazo ese sector de esa empresa de lavandería con el sector servicio, con el sector salud, y de pronto si yo voy a ofrecerle a otros servicios, también puedo hablar también de, no, yo lo voy a ofrecer en Sagún a las personas, pero en según la cantidad, la mayoría de las personas se dedican al sector comercio. También hablo del sector comercio, se los voy a ofrecer a los comerciantes, que los comerciantes los que necesiten el servicio, y este es un sector que va en crecimiento, que en el último año, en los últimos años creció al 10%, al 5%. Entonces esos son esos datos que a mí me van a soportar hacer ese análisis externo del sector. Entonces, siempre, así no tengamos datos exactos del sector, tenemos es como que ustedes convencer de que sí hay un potencial de crecimiento en ese sector. Por ejemplo, si yo digo que yo me voy a meter yo voy a hacer un producto para los vehículos, yo voy a hacer un tapete para los vehículos, entonces yo tengo que hablar sobre el sector del crecimiento el sector de la compra de vehículos en Colombia. No, sí, eso es un sector que ha ido disminuyendo. Entonces, así haya ido disminuyendo, yo justifico que ese sector ha ido disminuyendo, pero las necesidades de las personas de conservar sus vehículos ha ido aumentando. O sea, yo siempre tengo que enfocar que esa información que yo voy a tener, yo la voy a aprovechar para mi negocio. Entonces yo digo, el sector de la compra de vehículos de primera ha ido disminuyendo, pero sin embargo las personas siguen comercializando productos y vehículos de segunda, más los vehículos nuevos. Eso quiere decir que hay mucho potencial para yo vender todos los tapetes para los vehículos, ya que las personas quieren sentirse siempre ya invierten menos tiempo en lavar, tienen menos tiempo para ir a un lavadero. Entonces, a medida de que utilicen sus tapetes, pueden enfocarlos a que van a tener siempre su vehículo limpio, solamente se conserva más. O sea, toda la justificación que ustedes van a hacer para ese producto o ese servicio. Entonces, el análisis DAFO lo van a hacer. Entonces, muchos me preguntarán, aquí solamente van a identificar debilidades, amenazas, fortalezas. Aquí todavía solamente es debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidades. De aquí ustedes todavía solamente están haciendo el análisis, es como el diagnóstico. No me van a decir, por ejemplo, cómo van a convertir esa debilidad, esa fortaleza, todavía no. Solamente es como el diagnóstico, van a tomar la foto de cómo sería debilidad, fortaleza, amenaza y oportunidad. Hasta allí. Porque ustedes saben que a veces hacemos la forma o las acciones para mitigar esas debilidades y esas amenazas. Acá no lo vamos a hacer. Solamente tenemos que identificar solamente nos quedamos con la identificación. Bueno, entonces continuamos con el público objetivo. Aquí hay dos factores, que público objetivo y segmentación del mercado. Se parecen, sí, pero lo vamos a identificar y vamos a ver que son parecidas, pero tienen un pequeño grado de diferencia. Si ustedes de pronto quieren hacer público, si ustedes ven en la guía, el 6.2 viene siendo público objetivo y segmentación del mercado. Entonces ustedes ese 6.2 lo pueden hacer uno solo o lo pueden dividir como ustedes quieran. Hablan del público objetivo y la segmentación de mercado en uno solo, porque hay veces que es prácticamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de público objetivo, debemos averiguar, definir y concretar quiénes van a ser nuestros clientes, o el también denominado target group o público objetivo. Es decir, si nos vamos a dirigir a hombres o a mujeres, amas de casa, con niños o sin hijos. El nivel de ingresos de nuestro público, si es alto, medio o bajo. En definitiva, debemos concretar el perfil de nuestros potenciales clientes. Denme un segundo, por favor.
Además, debemos averiguar más datos del público potencial, algunas cosas de gran importancia para el futuro del negocio. Por ejemplo, cuál es su volumen, su número. Esto dependerá si nos dirigimos a un mercado local, provincial, nacional. Por ejemplo, si yo voy a poner una empresa a nivel nacional y yo digo que mi público objetivo viene siendo los médicos de Colombia actualmente, entonces en Colombia hay, o las personas del sector salud en Colombia, hay 5 millones de personas. Entonces estoy hablando de ese mercado local o provincial. Entonces yo hablo de ese mercado, cuál es el volumen de médicos que hay en el municipio. O el sector salud son por lo menos 800 personas. Además de esto, este es tu público objetivo consumidor de nuestra oferta, cómo está ubicado. Cómo está actualmente el consumo, los diferentes competidores de nuestro negocio, cuál es el grado de satisfacción de ese público objetivo. O sea, todos estos datos en la medida de lo posible, intentar buscarlos. En muchas ocasiones el costo se mide en términos conceptuales o psicológicos y cambios de hábito. Eso también tenemos que tenerlo. Por ejemplo, hay muchos factores psicológicos que dependen de el consumo de mi producto. No, mi producto es un producto que yo vendo una chicha o una agua panela, y a mí me compran más ese producto porque aquí culturalmente en el municipio de Chinú la gente le gusta ese producto. Entonces ese es un factor de costumbre que está enfocado en mi público objetivo. Entonces el público objetivo entonces aquí vamos a definir cuáles son las características globales que va a tener mi público objetivo o mi mercado potencial. Entonces, de ese público objetivo, lo que pasa es que hay veces que en el público objetivo le podemos vender a todo ese público objetivo. Por ejemplo, como yo les decía en la clase, en muchas clases, el público objetivo mío puede ser estudiantes de la Universidad de Córdoba que tengan edad de 18 a 25 años, pero de ese público objetivo y que tenga de 18 a 25 años, que tengan unos ingresos familiares mayores a 500, 800 mil pesos. Entonces yo voy definiendo aquí mi público objetivo, pero de ese público objetivo entonces viene la segmentación del mercado, que es de ese público objetivo yo a qué le voy a apuntar, porque no todas las veces, si el público objetivo mío es todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba, yo voy a decir, yo voy a segmentar ese mercado, o a cada segmento de mercado yo le voy a ofrecer algo diferente. Por ejemplo, entonces yo lo segmento que de ese público objetivo yo voy a escoger, lo voy a segmentar en los estudiantes que estudian ingeniería, en los estudiantes que estudian educación y los estudiantes que estudian salud. Entonces yo lo estoy segmentando allí porque a cada estudiante, dependiendo de lo que estudie, yo le voy a ofrecer un producto similar o diferencial para cada estudiante. Entonces, ¿qué es segmentar? Cuando hablamos de segmentar, consiste en subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un objetivo que se alcanzará en una forma de comercialización. Entonces, yo puedo vender uniformes. Yo voy a vender uniformes, pero yo los segmento. A las personas de ingeniería, yo les voy a vender el uniforme, y adicional al uniforme, yo les voy a vender ese uniforme con unas botas, por decir cualquier cosa. A las personas que estudian salud, yo les voy a vender unos uniformes, o los uniformes que las personas que estudian salud, yo se los voy a vender en unas telas totalmente diferentes. Y yo voy a buscar la forma. Entonces, ¿para qué segmento yo? Para ese segmento, para buscar la forma diferenciadora de atacar ese segmento. Entonces, mire, para hacer una adecuada segmentación tenemos que hacer esto, que sea medible. ¿Cómo así? El tamaño, poder adquisitivo y características del segmento deben poder medirse. Accesibles, el segmento debe poder ser alcanzado y atendido con eficacia, que se pueda llegar
a ellos de forma eficaz con toda la mezcla de mercadotecnia, producto, precio, plaza y promoción. Eso lo vamos a ver más adelante y tenemos que hacer una investigación de ese producto, precio, plaza y promoción para ir adelantando ese tema. Sustanciales, el segmento ha de ser lo suficientemente grande. Bueno, también tiene que ser sustancial, porque yo no puedo decir que de pronto yo me voy a enfocar a las niñas que estudian salud en la Universidad de Córdoba, que tienen ingresos superiores a 800,000 pesos y que están de segundo a quinto, porque me va a dar, y en la ciudad de Montería, porque eso me va a dar muy poquito. O sea, tiene que ser sustancial, que ese segmento al cual yo le voy a ofrecer sea lo suficientemente grande para poder yo atender, y que sea, porque si yo voy a coger un mercado muy pequeño, lo más probable es que de pronto, si ese mercado no me va bien, yo no voy a tener lo suficiente para afrontar los costos y los gastos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, continuemos. Diferenciable. El segmento debe ser conceptualmente distinguible y diferenciable. Accionable. Es posible formular programas efectivos para atender a cada segmento. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Miren una tabla de segmentación masivo. Entonces, factores socioeconómicos que yo les decía o les preguntaba alguna vez. Factores socioeconómicos. Aquí. Entonces, factores socioeconómicos que tenemos que tener en cuenta para la edad, el sexo, el tamaño, familia, los ingresos, la ocupación, la educación, el estado civil, la política, la nacionalidad. Factores físicos, por ejemplo, que yo puedo decir que yo voy a establecer, voy a las calles, porque yo puedo delimitar, yo voy a atender la localidad. Alguien me decía, mi proyecto está ubicado en la urbanización Mandala, en el municipio de Montería, en el municipio de San Onofre, en el municipio de Chinú, o yo voy a ofrecer Colombia, o la densidad, la población. Todos estos factores son físicos, geográficos. Factores psicológicos, también tenemos entonces cuáles son esos factores psicológicos de ustedes. No, creo que alguien, no era aquí, pero alguien una vez algún proyecto me dijo, yo voy a ofrecer productos, para las personas que profesan, que son evangélicas. Entonces esos productos son para ellos porque un factor psicológico o alguna costumbre, una actitud, una motivación. Aquí entonces factores psicológicos también, las motivaciones, las personas que van a ofrecerme el producto, que es la comida saludable. Entonces aquí ustedes pueden colocar que son para las personas que se dedican o que quieren verse bien, las que van al gimnasio, los que tienen los gustos, los que tienen los deseos. Entonces también tienen que identificar los factores psicológicos. Entonces esto es una tabla más o menos para que ustedes al momento que vayan a hacer la segmentación la miren y digan exactamente qué factores de esta tabla van a escoger. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Mire este ejemplo que dice, estos señores van a ofrecer lo mismo, pero entonces ellos lo que hacen es que hacen varios segmentos. Segmento primero, el segundo y el tercero. Entonces, en el segmento 1 son productos de la canasta familiar. Entonces, amas de casa que están ubicadas en el 1 y en el 2. El segmento 2, ya entonces, amas de casa que están ubicadas en tercero y en el cuarto. Y tercer segmento, ya ingresos más altos del 5 y de 6. Interesadas en el concepto ecológico, que buscan efectividad, generalmente buscan una persona que lava y que influye. Es decir, aquí, ¿qué están ofreciendo ellos? Productos para el lavado, la desinfección, detergentes. Entonces, beneficios a ofrecer. Dense en cuenta que cada uno hizo unos posibles segmentos.
Entonces, yo voy a ofrecer detergentes, pero para el segmento 1, segmento 2 y el tercer segmento, dése cuenta que ellos lo dividieron. En todos, ¿cuál es el factor que es uniforme? Amas de casa. Entonces, amas de casa, pero lo dividieron, ¿por qué? Por el estrato 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo a cada segmento cuáles son los beneficios que yo le voy a ofrecer? Dese cuenta que para el segmento 1, precio bien económico. Para el segmento 2 hay un beneficio diferente al del segmento 1. Ya no hablan del precio, sino que ya hablan más de beneficios que tiene el producto. Por ejemplo, que huela bien, que no se dañe las manos. Y el tercer segmento, que no contamine el ambiente, porque son personas, dése cuenta que ellos segmentaron ahí personas que buscan efectividad, que están interesadas en el concepto ecológico. Entonces, para ese segmento yo tengo que ofrecer un producto diferente, que huela bien, o de pronto algo que también se vea en el segmento 2, pero que sea diferencial. Esto solamente es un ejemplo. Mire, entonces este mismo ejemplo continúa acá. Dice, ¿cuál es la cantidad de mujeres de 25 y 60 años en Bogotá? Entonces, como lo van a ofrecer en Bogotá, ellos buscaron el censo del 2005 y dice cuáles son la cantidad de mujeres que existen. Entonces, es cómo se obtienen los datos, buscando el dato del censo. El producto, entonces habla de producto, un producto que quita el sucio, acá es un producto que quita la mugre, y acá es un producto que además de hacer lo anterior, cuida el medio ambiente, es desinfectante y tiene olor. Entonces da las características para cada segmento de producto, habla del empaque y del precio. Dese cuenta entonces acá, precios dispuestos a pagar o a ofrecer. Entonces acá vamos a ofrecerlo a 1,600, acá ya le subimos el precio y acá lo vamos a vender por galones, y porque las personas tienen espacio para almacenarlo. Entonces dese cuenta que para cada segmento yo le estoy haciendo un producto diferente, o yo estoy segmentando. Entonces este ejemplo ustedes lo analizan en sus casas para que lo apliquen y miren a ver cómo se ajustan a sus proyectos. Mire un segundo ejemplo, segmento de mercado a considerar corporativo. Aquí tenemos que ver esa parte, porque si yo digo que voy a poner la lavandería, pero la lavandería mía va a tener varias clases de clientes. Los clientes van a ser empresas. Además de eso, o empresas, dense cuenta que aquí podemos diferenciar, como esta segmentación es corporativa, quiere decir que yo estoy segmentando por empresa. Entonces estoy diferenciando. Segmento 1 son empresas pequeñas, de asesorías y empresariales. Entonces esas del segmento 2 yo la diferencié empresas pequeñas y medianas, pero de un sector de la construcción. Y tercer segmento, empresas de servicios de la salud. Entonces dése cuenta que yo también puedo segmentar las empresas a las cuales yo le voy a ofrecer mis productos o mis servicios. Y entonces se hace el mismo ejercicio, los servicios a ofrecer, beneficios a ofrecer y la modalidad del servicio. Entonces, preguntas, dudas, hasta ahí le quedó claro lo que es la segmentación. La segmentación, palabras más, palabras menos, señores, es que yo primero tengo, antes de segmentar, identificar cuál es mi público objetivo. Después que identifico mi público objetivo, de ese público objetivo, ¿a qué le voy a apuntar yo? Si el público objetivo y la segmentación es prácticamente lo mismo, para el caso de su proyecto, ustedes lo pueden hacer en uno solo. 6.2, hacen público objetivo y segmentación del mercado, lo hacen allí mismo. Dense cuenta, del 6.2 le habla de esta parte. Entonces hablan de público objetivo y segmentación del mercado, hablan si la pueden diferenciar, o si no, hacen uno y hacen segmentación del mercado. Listo. Después de eso viene las variables de segmentación, que pues yo aquí se las miento, ustedes colocan cuáles son las que van a colocar, y llegamos al punto 7, tipos de información con que disponemos, fuentes internas y fuentes externas, o información primaria o secundaria, como ustedes quieran hacerlo.
lo importante es que me digan cuáles son las fuentes de información que van a tener. Entonces, fuentes de información utilizadas con mayor frecuencia son la primaria. Entonces, información primaria son consumidores, compradores. Primaria, ¿por qué? Porque yo la miro a primera vista. Minoristas, mayoristas, personal de compañía, proveedores. Esa es una información que yo obtengo directamente. Secundaria, cuando hablamos de información secundaria, son datos secundarios, son hechos o cifras, información que alguien ya ha obtenido. Por ejemplo, algo que tuvo que ver con mi idea de negocio, un proyecto, una investigación, un estudio, un dato del DANE. Entonces, esa es una información primaria e información secundaria. Ustedes tienen que identificar cómo van a ser la información primaria y cuál va a ser la información secundaria. Entonces, aquí en la búsqueda de datos y fuentes de información tenemos varios factores, primarios y cualitativos. Entonces ustedes tienen que identificar si van a hacer entrevistas con profundidad, observación directa. Primarios cuantitativos, si van a hacer encuestas, experimentos, estadísticas, observación. Si van a hacer secundarios externos, estadísticas, si alguna estadística, alguna publicación que existe en algún artículo, en el Google académico, donde ustedes... Secundarios internos, entonces dése cuenta, ventas, márgenes, estados contables. Esto es en caso tal de que fuera una empresa, pero eso es lo que es ventas, márgenes y estados contables, pues ustedes no le aplicarían. O de pronto, si ustedes consideran que no, en el sector salud ya existen unos precios establecidos, entonces esos datos también, porque ustedes van a vender un producto que ya tienen unos valores que si lo van a vender a las EPS, entonces hay unos valores que ya están establecidos, cuáles son los márgenes que le van a ganar. Entonces esa información es importante. Y también tenemos fuentes internas, pero en este caso es el interior de la empresa. Aquí no lo vamos a utilizar porque la empresa todavía no la estamos aplicando. Externa, entonces puede ser toda la información. Aquí toda la información es información externa. Cuando yo les decía gremios, instituciones privadas, el gobierno, toda información. Entonces estas son las fuentes de información que vamos a tener. ¿Cuáles son los métodos para los datos primarios? Entonces aquí es donde vamos a ver y tenemos que ingeniárnoslas ahora que no podemos salir de casa. ¿Cómo vamos a hacer estas encuestas? Podemos hacer unas encuestas. Entonces, cuando hablamos de encuesta, entonces es la forma de qué tenemos que conocer. Cuando yo voy a hacer una encuesta, yo tengo que decirme, bueno, listo, yo voy a hacer una encuesta, pero yo qué quiero conocer, no es preguntar por preguntar. Entonces yo quiero decir, si yo estoy haciendo una investigación de mercado y yo voy a poner un negocio, yo qué quiero conocer, entonces yo me voy a los objetivos que tenemos en la investigación de mercado. El primer objetivo que tenemos en la investigación de mercado es: necesito conocer las necesidades y preferencias. Entonces yo las primeras preguntas que le voy a hacer es a la persona qué necesita, qué le gusta, cuáles son esas necesidades y preferencias. El segundo objetivo que yo puedo conocer prácticamente, entonces, ¿qué más necesito conocer yo de las personas en una encuesta? Cada cuánto compra, a qué precio compra, dónde lo compra, a quién se lo compra prácticamente. Y la idea es hacer unas encuestas sencillas que no saturen a las personas. Entonces estas encuestas podemos hacerlo, señores, ustedes los que tengan más conocimiento en los grupos, como también veo que hay unos grupos que son numerosos y también veo que hay unos grupos que están individuales y a veces escriben en los grupos: señores, ¿quién tiene grupo para que me acojan a esos compañeros que no tienen grupo? Entonces las encuestas ahora, como no podemos hacerlas impresas o presenciales, tenemos que ver cómo las hacemos por Google para que las mandemos por WhatsApp y las personas las hagan por WhatsApp por un formulario de esos de Google. Yo sé que muchos no sabemos hacerlo y no tenemos conocimiento, pero esta es una buena oportunidad de hacer o de aprender a hacer eso. Uno se mete allí a internet, en YouTube
y le aparecen los tutoriales, cómo hacer unas encuestas por Google. Esas encuestas a veces, ¿se acuerdan cuando yo le mandé las encuestas de cuáles son los inconvenientes que tienen para las clases o quién tenía computador? Bueno, eso se hace en Google, eso es sencillo. Después que uno haga uno, es sencillo. Ahora todo el mundo está pegado a un computador y a esas las personas ahí le van a contestar las encuestas. Encuestas telefónicas, si ustedes quieren hacer encuestas telefónicas, si quieren mandar una encuesta por un email, pero estas encuestas hay veces que muchos nos mandan esas encuestas por email, pero nos da pereza. Si vamos a hacer observaciones, si van a hacer etiquetas, o sea, de ese retorno de etiquetas lo hacen para productos de consumo masivo, que cuando yo estoy haciendo una investigación me voy a los supermercados y miro las etiquetas, comparo, miro los productos, miro la información que tienen las etiquetas, todo lo necesario para yo hacer el estudio de mercado. Entonces, muchachos, tenemos que ir ya preparando los formatos y las encuestas que vamos a hacer o la forma de cómo vamos a hacer la investigación de mercado. Entonces, ustedes acá en fuentes de información me van a decir cuál es la información primaria, cuál es la información secundaria y dónde, a quién si van a hacer encuestas, a quiénes se la van a hacer. Porque también, si yo voy a vender a unas clínicas, yo no le voy a hacer la encuesta entonces al vende mango o al vende guayaba. O sea, yo tengo que saber a quién se la voy a hacer, porque quién va a ser mi cliente, que si la información va a ser confiable. Y entonces esos serían los puntos que tenemos que presentar. Entonces, como si nos vamos aquí a la guía, entonces tenemos que, hasta el momento, tenemos que hacer el punto 6 y el punto 7. El punto 6 y el punto 7. Entonces, el punto 6, si nos devolvemos nuevamente, ¿en qué consiste? Análisis del sector, análisis DAFO, público objetivo y segmentación de mercado. Y el punto 7, que es la tipo de información que disponemos. Aquí el tipo de información que disponemos, que habla de las fuentes internas y las fuentes externas, enseguida tenemos que hacer los cuestionarios. Entonces, señores, ¿alguna pregunta, dudas hasta allí? Pregúntenme, que a medida que uno pregunta, aprende más. Profe, eso es lo que vamos a estar desarrollando todo el mes de mayo. No, esto que acabamos de ver aquí ya lo tenemos que hacer prácticamente para una semana, porque todavía nos quedan muchos puntos más adelante. Y esta va a ser la nota, una nota para el segundo corte. Como lo dije inicialmente, prácticamente ese segundo corte tenemos que terminarlo este mes de abril. Entonces, hacer el esfuerzo. Por ejemplo, muchos grupos son grupos grandes, numerosos. Entonces, aprovechen, ayúdense, porque son grupos grandes y numerosos, y entonces es una información que ya pueden empezar, se dividen. De pronto yo hago una parte, se la paso al compañero, el compañero la mira, le quita, le pone, y así. Aquí hay una pregunta en el chat: ¿y si es virtual el sector de servicios? No entendí. Neri dice: profesor, mi grupo solo es de 2 y mi compañera no tiene internet. Entonces Neri, como es la que tiene internet, tiene que buscar todas las fuentes de información. Y entonces puedes colocar, por ejemplo, Neri, a tu compañera a que haga los cuestionarios. Un cuestionario ella lo puede hacer a mano. Ven, ayúdame a hacer los cuestionarios, me lo pasas, o que te lo mande por WhatsApp y tú lo pasas. Y entonces siempre tenemos que buscar la forma, así la persona que no tenga internet o la que menos tenga. Entonces, aquí dice Mario está en un grupo que él está individual, que si alguien quiere hacerlo con él, entonces de pronto los grupos que estén con menos personas, háblense con Mario, o de pronto le escriben a Mario para que le colaboren, porque Mario les puede
uno siempre, mira, ahí dice Neris. Bueno, digamos que Mario, ahora mismo todos somos un solo grupo. Si Mario quiere unirse con un grupo que está, como él está solo y quiere unirse con un grupo de Montería o un grupo de Sagún, hágalo, porque que no quiero que esos grupos me queden solos, porque esas personas a veces solas, entonces van a tener menos ventaja que las personas que están en grupo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pregunta, duda tienen? Entonces, miren, muchachos, estos puntos tenemos que empezarlo a hacer desde ahora, y las observaciones que yo le hice al anterior también tenemos que cambiar. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para cambiar eso, porque tenemos que mandar eso hasta la semana que viene. Son unos puntos que, si ustedes ven, no son tan largos. Si ustedes se dedican un tiempo a averiguarlo, a sentarse en internet, lo pueden buscar. Bueno, también le doy un consejo, muchachos. Hay veces que uno siempre en internet hay que dedicarle tiempo, hay que sentarse, hay que leer, porque como hay mucha basura, entonces tenemos que saber qué depurar. Aquí dice Milton, mayores de la tercera edad, ¿en qué sector lo puedo ubicar? Bueno, Milton, creo que tu proyecto es sobre unos servicios que tú le vas a ofrecer a las mayores de la tercera edad. Así sea, mayores de la tercera edad, tú lo enfocas o lo dices a la hora de que tú vas a hacer la segmentación, pero lo más probable es que tu servicio sea del sector salud, porque tú le vas a ofrecer una clínica o unos servicios a mayores de edad. Entonces, ¿cuál es el sector? El sector ahí, el grupo de creación de un gimnasio para adultos. Entonces, ya ahí, ¿cuál es el sector? Entonces yo tengo que hablar de gimnasio, puedo buscar el sector servicios, el sector o cómo ha sido el crecimiento de los gimnasios, cómo ha sido el crecimiento de la vida saludable, de todo eso lo que tenga que ver para el tema de gimnasio, de salud y de cuidado personal. No importa, si tú dices que es un gimnasio para la tercera edad, tú lo puedes hacer. Sin embargo, ¿qué puedes hacer adicionalmente? Tú puedes inventar, Milton, que tu gimnasio va a ser enfocado a la tercera edad, pero también puedes hacer un segundo segmento, que tú también lo vas a ofrecer a niños, por decir cualquier cosa, o también a jóvenes, para que en un horario diferente de los adultos, porque tú sabes que los adultos de pronto puedes ofrecerle un horario diferente, entonces aprovechas el espacio para ofrecer ese producto o ese servicio, o aprovechar ese gimnasio también para ofrecerlo a personas jóvenes. Entonces son alternativas que uno le da para que el negocio no solamente se limite a personas de la tercera edad, porque ¿te acuerdas cuando decían de la segmentación? Que si yo voy a segmentar a personas de la tercera edad o adultos, tiene que ser considerable para garantizar que ese servicio o esa cantidad de clientes sea lo suficiente para que mi negocio se mantenga. Si yo segmento solamente Universidad de Córdoba, estudiantes para venderle uniformes, y los uniformes se los voy a vender apenas a los del primer semestre de salud, entonces son 60 personas, le vendí esas 60 personas a 20 y ya las demás no me compraron a mí y tienen uniforme, entonces ya mi negocio queda por fuera y no va a tener los suficientes clientes. Neris dice, profe, mi proyecto es de productos de higiene. Bueno, Neris, no me acuerdo muy bien de tu proyecto, productos de higiene, entonces tú tienes que, dependiendo entonces cómo ha sido el crecimiento de ese sector, cuáles son los productos de higiene que tú vas a vender, si son
tapabocas, si van a hacer esos productos, o cómo ha sido el crecimiento y cómo ha sido el comportamiento los últimos años. Y esos productos de higiene, ¿para qué son? Si son para el sector salud, pues tú hablas de crecimiento del sector salud, cómo ha ido creciendo, cómo ha sido esa progresión del sector salud, porque a medida que crece el sector salud, crece tu servicio. Hay veces que no hay información de mi sector, pero si yo le voy a vender, por ejemplo, yo vendo agua, o no, yo vendo un producto que es especialmente para docentes, pero si yo no tengo ninguna información acerca de, hoy mi producto que yo vendo para los docentes es unos computadores, y yo no sé, yo no tengo información cómo ha crecido el sector de los computadores, pero sí tengo cómo ha crecido el sector de los docentes. Entonces, si yo sé cómo ha crecido el sector de los docentes, yo enlazo mi información a que el sector de los docentes ha crecido, cómo ha crecido, y yo voy a apuntarle a ese sector. Soy del grupo 1, mi proyecto es sobre farmacia virtual. Bueno, aquí el de la farmacia es una farmacia virtual listo. Entonces ahí en farmacia virtual es cómo ha sido el crecimiento del sector farmacéutico, cómo está ese sector farmacéutico en la zona, si es en Montería que lo vas a ubicar, cómo está ese sector farmacéutico, cuántas farmacias hay, cuáles son los grandes competidores, cuántas sedes tienen, cuáles son los servicios, identificar todo eso y cómo ha crecido. Entonces también, si yo hablo de productos de farmacia, también eso va enlazado con productos de salud. Si el sector salud va creciendo, también quiere decir que ese sector mío también va a crecer. ¿Y qué productos de farmacia son los que yo voy a ofrecer? ¿Qué más preguntas hay? Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, ustedes, ¿qué los invito ahora que están aquí todos conectados? O que ustedes pues se pueden conectar, ya sea por medio de cualquier medio que ustedes tengan, lo de los grupos, y ahora aprovechen este espacio antes de 12 y asígnense tareas. Mire, yo empiezo, hago con esto, o me divido, o todos nos hacemos juntos, nos conectamos a X hora, a X minutos, ya lo hacemos por WhatsApp. Ustedes pueden conectarse también por esta aplicación. Esta aplicación es muy fácil. Ustedes se meten, le colocan el nombre y listo, le mandan el link. El link se lo comparten al compañero y uno se conecta allí enseguida. Eso no hay ningún inconveniente, no tienen que inscribirse ni nada. Solamente con la cuenta de Google, de Gmail, ya se inscribe, abren la sesión. No tienen que tener más nada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿para cuándo podemos hacer estos puntos? Para la semana que viene. ¿Para qué día de la semana que viene? Bueno, ya que ni todos se quedaron mudos, El viernes, profe. vamos a poner El viernes, profe. para el jueves. El viernes. No, vamos a poner para el jueves, porque de pronto el jueves uno se coloca como meta. De pronto hay unos que no lo van a tener para jueves porque se les cayó todos los internet del mundo, entonces lo presentan para el viernes, pero ya son esos casos excepcionales. Para yo ya el viernes empezar a calificar y mandarles esa información. Entonces, señores, ustedes ya tienen esa presentación. Yo voy a copiar de nuevamente aquí esta tarde a las 5 me vuelvo a conectar, hago el balance de las personas que se han conectado y miramos a ver